Muy buenas Naquels, bienvenidos al canal. Yo os traigo una build de cazador centrada en, como no, Loki. ¿Qué tiene de especial esta build? Vamos a poder jugar tirando magias, entre comillas, que será con nuestra arma. Vamos a poder crear copias, como lo haría Loki. En general, jugar con la cabeza del enemigo, suspenderlo, meterle desventajas y un montón de cosas más de manera muy divertida. Lo guay de esta build es que funciona, como estáis viendo, incluso en alertas de vanguardia. Con esta configuración vamos a conseguir mucha habilidad de clase, mucha granada y a la vez transformaremos la granada en un proyectil potente para nuestra arma mágica. Para esta configuración vamos a ir con el cazador de atadura, ¿sí? De atadura. Habilidad, os voy a recomendar llevar evasión de tirador por el tiempo de recarga, aunque evasión de jugador, si esquiváis, tenéis el cuerpo a cuerpo de vuelta otra vez. Va bastante bien. Por si queréis usarlo, ahí lo tenéis, ¿vale? No importa mucho lo cual uséis, porque el aspecto fantasma enhebrado, usar la habilidad de clase crea un fantasma que atrae el fuego enemigo, importante, y golpe capturador, usar la habilidad de clase contra el suelo, suspende a los enemigos, nos da malla trenzada, y justo donde impactamos crearemos el clon. Como somos Loki, vamos a intentar jugar con la mente del enemigo creando bastantes clones bastante dañinos, por eso el tiempo de recarga. Pero el melee es muy importante para esta build también. Granada os voy a recomendar gancho por el tiempo de recarga. Fragmentos, hebra de continuidad para que los efectos duren más, de suspensión y todo eso. Esto nos permite a matar enemigos suspendidos conseguir energía de clase. Hebra de generación para generar granada, más energía de granada. De sabiduría para matar enemigos suspendidos, crear orbes de poder. Y hebra de protección, recoger orbes de poder nos da malla trenzada. Una cosa que mucha gente le preferirá, podéis cambiar, por ejemplo, alguno de los dos aspectos y poneros vorágine feroz. Eso ya depende de cada uno, de vuestro estilo de juego, pero sabed que podéis crear este efecto. Vamos a crear muchas marañas, así que le podéis sacar bastante partido a esto para crear un montón ahí de Beyblades. Para las armas que vamos a llevar, todo atadura. ¿Cómo que todo atadura? ¿Hay arma secundaria de atadura? Sí. Teselación del DLC de la forma final es un exótico que nos permite disparar como un fusión, es cinético de normal, ¿vale? Hasta que entendáis ahora por qué cambia. Este arma es un fusión. Si matáis enemigos os da energía de granada. Propiedad irreducible nos deja mantener pulsado el botón de interactuar para consumir nuestra granada y disparar un cohete, un proyectil cohete que hace mucho daño. Y si tenéis el catalizador, esa explosión, depende del elemento de la subclase, hará un efecto o otro. En nuestro caso es de atadura, tenedlo en cuenta que hará desventajas de atadura. Bien, ¿qué tenéis que saber? Este arma cambia el elemento, depende de la granada, así que como vamos con atadura, la granada, este arma se convierte en atadura en partida. Vamos a ir con otras armas de atadura, podéis ir con un automático si queréis, demoledor va guay, orbes de atracción va guay, fijación de objetivos, prole, muchas ventajas van bien, incluso rebanar. De pesada, podéis poner cualquier otra arma. Yo voy con un lanzagranadas, con rodeado, granada de picos, estas en lanzagranadas de raíz de las pesadillas, la incursión, que va bastante guay. De armadura, set de armadura, no hace falta, pero yo voy con 4 piezas psique colectiva de la incursión desierto perpetuo en normal, ya que con 4 piezas los efectos de atadura a los enemigos dura más tiempo. Por si acaso. Ahora bien, la armadura. Os voy a recomendar dos cosas. Clase, vais a llevar todo lo posible 100, lo más cerca de 100, granada, lo más cerca de 100. Si os sobra algo, lo ponéis en armas. Bien, el exótico que vamos a llevar va a ser equilibrio de poder. Es un exótico que nos va a permitir que el clon dure más tiempo, resista más daño y, aparte, cuando le hacen daño a los enemigos o jugadores, va a soltar hebras que van a perseguir a los enemigos y va a hacer daño. Aparte, sobre todo en Crisol, el fantasma, si estamos cerca, nos va a quitar del radar. Bastante guay. Si os gusta jugar campero, va muy guay. Como vamos todo con armas de atadura, sifón armónico, doble localizador de munición especial, con mano de hierro para generar orbes con golpes finales melee, hacer daño con melee nos da energía de clase con esto, y con esto nos da energía de granada.
La pechera resistencias al daño, aunque una generación de munición armónica va guay. En las botas, dos oleadas de armas de atadura y un saqueador armónico de atadura. Y por último, remate especial con 3 cargas de armadura. El remate nos da energía, munición especial. Protección de proximidad, el remate nos hace inmortales. Atracción poderosa, recogemos los orbes que hay cerca usando la habilidad de clase. En las botas, si no sabéis jugar manteniendo cargas de armadura a tope, quitaos las oleadas, poneros otras cosas, para que no vayan caducando las cargas de armadura, así es más fácil hacer el remate y generar la munición especial. La Will está pensada para que no pensemos en el artefacto, queda poco de temporada, pero si queréis usarlo, os vais a beneficiar solo de aprovechar la ventaja, manejo experto, desenfundado más rápido. Cosas que sí que van guay, sifón elemental, podemos crear más marañas, armero, romper escudo nos da más daño de melee y resistencia al daño, y contra energía, parar campeones nos da energía de la habilidad menos cargada. Y no podía faltar, como estáis viendo, nuestro fashion de Loki, que queda bastante guay. Si acaso podemos cambiar un poco las botas, podéis ponerle otro brillo, ahora iremos a eso, pero el casco, máscara solsticio, en el evento solsticio podéis comprar en Eververso por 6000 de polvo cuando sale el evento este casco con buggy de la tubera. Los brazos, empuñadura, maestría con la espada con corona verde. Chaleco Photon con clan Ramushen. Las botas van a ser el diseño de pantalones de la suerte, que es cuestión de suerte, con un shader. Yo en mi caso brillo atmosférico me gusta, pero podéis buscar algún shader como gaja de gambito si queréis mantener un poco la estética de toda la armadura. Eso sí, la capa, buscador e idolón con becquereliado o un shader verde, ¿vale? Buscamos una capa que sea fina por arriba, que no sea muy amplia, que sea un poco como persiguiendo la forma del casco, pero que llegue hasta el suelo. Vamos a ver la alerta de vanguardia, a ver qué tal se nos da. Yo creo que va a salir bastante bien. He estado probando la build bastante y me gusta el combo. Tengo que decir que cuando uséis la habilidad de clase para suspender enemigos, parece que dure una eternidad a recargar la habilidad de clase, pero quitando ese detallito, mola bastante. Como siempre, acción, siempre que podamos, consumimos la granada para que la granada se vaya recargando. Lo bueno es que hay un modificador, por lo que estoy viendo, que nos recarga la granada cada vez más rápido. O sea que nos vamos a hinchar un montón. Ya veréis. Ahí está. Tiramos esto por aquí. Podemos tirar el cuerpo a cuerpo para meter desventaja a los enemigos, ya sabéis. Teselación. Cargamos otra vez el arma. Teselación por ahí al fondo. Buena explosión ahí, sí que sí. Un poco de melee. Si recogéis el melee cuando habéis afectado a varios enemigos, podéis recuperar la carga. Y sería realmente la idea esta. Vamos a toda pastilla. Descendemos sobre el enemigo. Ahí está, el clon se ha quedado ahí, ayudándonos. La púa que he tirado... La púa que he tirado ha desaparecido, a veces pasa, cosas que pasan. Vamos a tirar un proyectil por ahí al fondo. Bueno, le he dado a uno solo. Recargamos esto. Otro proyectil, que hay mucha gente por ahí arriba. Bueno, no está mal, no está mal. Otro proyectil. Vamos a ayudar al compañero aquí. Suspendiendo enemigos. Cuidado con el imparable que está ahí. Vamos a matar a estos enemigos de aquí arriba. Regeneramos munición. Un proyectil por ahí. Toma. Cargo esto otra vez. Proyectil. Buena, no está mal. ¡Ay, he fallado el cuerpo a cuerpo! El compañero ha matado a ese bicho. Nosotros vamos a usar la habilidad de clase para caer sobre ellos. ¡Toma! ¡Yes! Destrucción. Y hay otro enemigo que... ¡Pum! Y un melee para que quite menos vida. Y cargamos teselación otra vez. De normal, os voy avisando, no vais a cargar tan rápido teselación, ¿vale? Es raro que lo cargáis tan rápido. Pero lo cargáis, entre comillas, rápido igualmente, ¿vale? Aquí se carga un poquito más rápido el tema de la granada porque está el modificador este. Pero que sepáis que, aún sin el modificador, funciona bien. Ahora sí que sí, vamos a suspender más enemigos.
Matamos enemigos suspendidos para la habilidad de clase. Vamos a disparar ahí. Otro proyectil. Uy, ese lo he fallado, ¿eh? Ese lo he fallado. Pero vengo por aquí por la izquierda. ¡Pum! ¡Yes! Bombazo. ¿Dónde hay más? Ahí hay perretes. ¿Y no hay imparable aquí? ¡Toma! ¡Toma! Ya tenemos la granada otra vez. Tiramos esto. Habilidad de clase. Bien, 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 bien. Por cierto, el tema, la cantidad de marañas que estamos creando es bastante loco, ¿eh? Por eso os decía que podéis usar otro aspecto. Si queréis, podéis usar el otro aspecto. Que queréis tiréis la maraña y queréis ahí un proyectil. Básicamente un Beyblade, para que nos entendamos. Empieza a ir a dar vueltas ahí dañando enemigos. No es mala idea usar eso, ¿eh? Aquí hay enemigos, aquí hay enemigos. Son bastante blanditos, pero para ir haciendo explosiones, mola. Y por aquí había más. Ahí tenemos un sobrecarga, hay que tener cuidado con el sobrecarga, ¿eh? Aquí sí que esta zona es de las más peligrosas que hay en toda la misión. Y no es broma. Porque aquí pueden morir toda una escuadra fácilmente. Por eso me he esperado para tener la super. Porque así vamos matando a todos los enemigos. ¡Ah! ¡Me caigo! Tira, tira, tira el ataque pesado de la super. Vale, y ahora gancho. Y para arriba. Uf. Uf. ¿De qué cerca ha estado eso? Ay, buena. Este bicho nos da igual. Voy a pillar pesada. Voy a ayudar al compañero que está ahí luchando contra el sobre... Bueno, lo tiene dominado, ¿eh? El compañero lo tenía dominado, ¿eh? Se lo ha cargado bastante bien. Lo que sí que voy a hacer es esto. Voy a entrar aquí dentro. Voy a empezar a romper esto. La pelota está más dura que una piedra. No se rompe ni para atrás. Quito más vida pegándole puñetazos, así que le voy a pegar puñetazos. Quito mucho más vida. ¿Por qué? No lo sé, pero le quito más vida. Vale. Vamos a encender eso. Y ahora aparece la bombóndiga gigante. Pa 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 pa. Pa pa. No, se va, se va. Vale, cuidado. Cuidado que esta parte... Vamos a tapar a estos. ¡Ah! ¡Que viene la bola esta! Uf, la bola del jefe esta. Madre mía. No me acordaba que venía una pelota asesina hacia ti. Voy a tirar la super. Paramos al imparable. Ayudamos al compañero aquí, que está rodeado. Ahí está. Suspendemos a otro enemigo. Tiramos esto. Y nada, romper otra super bola. Otra super bola más dura que una piedra. Esta bola está durísima. Está más dura que una... Que se ha roto. ¡Ah! ¡Corred! Que vienen los sobrecargas. Uf. A ver si se teletransportan ya. ¿Se van ya? ¿No te quieres ir? Ahora, vale. Se ha ido, se ha ido. Le damos a tope, ¿no, compañeros, al jefe? Pues toma. Y... toma. Y vamos a tirar un melee para que todos los bichos quiten menos vida. Porque si no nos van a reventar aquí. Ahí está. Otro melee por ahí. Cargamos la teselación y ¡pum! Me acerco para estar rodeado. Toma, 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 toma. Y ¡pium! ¡Pa! Bueno, podría haber sido más espectacular, la verdad, no os voy a mentir. Podría haber sido más espectacular. De hecho, ha sido un poco lamentable. Le pega un puñetazo normal. Le pego. Munición. Super. 30 balas tiene el lanzagranadas este, no está mal. Vamos a ir matando como siempre un poquito. Ahí está. Tiramos esto por aquí. Un teselación por allá. Suspendemos algunos bichos por aquí. Bueno, no porque he fallado, como siempre. Como siempre. Voy a tirarle a la super. Pum, 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 pum. Nada, nada, qué daño que hace esto, ¿eh? Qué daño que hace esto. Toma, toma.
Toma y me voy para afuera. Vamos a cargar teselación otra vez. Vamos a suspender a estos enemigos y ¡pum! No he roto el clon de milagro, ¿eh? Ahí está. Madre mía. ¿Qué de tiros se están metiendo aquí? A ver, no falles, no falles, no falles, no falles. Vale, buena. Voy a revivirte, compañero. Bien. Y voy a ir a por el otro compañero. Pillamos esto. Ahí está. Y vamos a ayudar con el sobrecarga. Un poquito, tampoco estoy ayudando mucho al sobrecarga, ¿eh? He medio fallado el pepo, pero bueno. ¡Toma! No, hombre, no hagas eso, hombre. ¿Cómo he fallado eso? ¿Cómo he fallado eso? Ahora sí, señor. Ahora sí. Esto es otra cosa. Ahí está. Para que los enemigos quiten menos vida. Y voy a activar esto por si acaso. A ver, cuidado con los snipers, que los carga el diablo. Vamos a ayudar al compi por aquí. Mira, mira cuántos orbes hay aquí. De estos. ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! Es verdad que aquí tienes que estar dentro de la cúpula. Tienes que estar dentro de la cúpula, si no, empiezas a morirte. Ostras, tú. No me acordaba. Activa esto. Va a salir el bicho ahí arriba, ¿no? Bueno, le he quitado algo. Tampoco le he quitado demasiado, ¿no? Pero... a ese sí que le he dado bien. Eso es otra cosa. Así que vamos a ir con el melee del gancho. Madre mía, que lo he fallado. Recargamos esto. Pillamos la bola. No falles, no falles. Uf, uf, qué peligro. Uy, qué peligro. Voy a tirar la super. Voy a tirar la super. Voy a tirar la super. Va a ser lo mejor. Vamos a recuperar a nuestro compañero caído. Nos llevamos esto para allá. ¡Ay, que me caigo! ¡Uf! Ahí está. Activa esto. Acierta, por favor. Vale. Buena. Toma en el aire. Buah, vaya pepazo le he metido. Vale, ¿estamos rodeados? ¿Estamos rodeados? Bueno, a ver. Estamos rodeados, quiero decir. Hay perros por todas partes. Vale, le hemos quitado vida. Voy a meterle un melee. Voy a suspenderle, aunque no lo va a suspender. Y le voy a tirar otro melee. Y le voy a tirar esto. Y le voy a tirar otro melee gancho. Y me voy a ir para atrás. Le tiro un melee normal. Vamos a disparar aquí un poquito. Voy a recuperar a nuestro compañero caído. Y gancho. Bueno, se la ha cargado el compañero. Not bad, bastante bien. Pues espero que os haya gustado la build. Si es así, dadle un buen like, un buen me gusta. Suscribiros si no lo estáis. Y nos veremos con más. Como siempre, Knuckle Knuckle.